Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo la serie Laura Kinney, Sabretooth del 2025 con guión de Erika Schultz y arte de Valentina Pinti. Espero que les guste. La historia comienza en el futuro, en los territorios de Revelation, Filadelfia. Un enorme grupo de gente disfruta el anochecer en un parque y una voz nos cuenta que eso es lo que los mutantes siempre quisieron: la capacidad de ser ellos mismos y vivir sus vidas sin miedo. Agrega que fue difícil llegar hasta ahí antes de que el gobierno intentara destruir el complejo de Revelation. Enviaron supervillanos y asesinos para detenerlos, tratando de evitar lo inevitable. Y lo único que hicieron fue matar inocentes, por ser mutantes. La voz agrega que, sin importar a cuántos de esos enviados mutilara, el gobierno seguía enviando a otros, buscando su exterminio. Mientras nos cuenta esto, vemos dos figuras moviéndose con sigilo por un puente cercano. Las dos figuras llegan al astillero de Filadelfia, y la voz agrega que se dio cuenta de que, si quería ayudar a los mutantes, necesitaba hacer un gran cambio. Relata que se unió a Revelation porque él protege a todos los mutantes, incluso a los que no están de acuerdo con él. Vemos a las dos figuras, un hombre y una mujer. La mujer, Gabi, pregunta si podrán encontrar algo útil allí. Akihiro le responde que no sabe. Esos barcos ya fueron saqueados. Gabi le confiesa que no sabe por qué llegó hasta allí, y Aki le pide que recuerde. No está aquí por Laura, está aquí por Alex. No debe responsabilizarlo a él por las decisiones de su madre. De pronto, alguien dice que no creyó que irían, y la voz nos informa que Gabi y Aki fueron una vez todo su mundo. Pero el mundo ha cambiado. Ahí comprendemos quién es la dueña de la voz. Laura Kinney, anteriormente conocida como X-23 y Wolverine, entre otros nombres, pero a quien Gabi ahora reconoce como Sabretooth. Laura le responde que ese nombre ya no remite a Victor Creed. Cuando Zane tomó el nombre de su padre, lo llevó con orgullo, y ella lo usó para mantener viva la memoria de Zane. Gabi, enfrentándola, responde que ellos dos se equivocaron al unirse a Revelation, algo que ya le dijo muchas veces. Aki intenta calmar los ánimos, pero Gabi lo interrumpe. Ella nunca dejará de estar molesta con Laura. Laura nos dice que Gabi se volvió más irritable desde que Revelation creó los territorios. Ella también fue así en el pasado. De pronto, una pequeña voz le pregunta a su mamá si ya puede ver al tío Aki y a la tía Gabi, y Laura le dice a su hijo Alex que claro que puede. Luego vemos a Alex, Aki y Gabi abrazándose con cariño, mientras su madre piensa que no importa cuán enojada esté con sus hermanos, nunca le negaría a Alex el derecho de verlos. Además, aún puede contar con Gabi y Aki para hacer sonreír a su hijo. Gabi reconoce que le sorprendió recibir el mensaje de Laura. No pensaba que los dejaría ver a Alex ahora que era parte del círculo interno de Revelation. Laura le contesta que, en verdad, la llamó porque necesita un favor. Gabi le pregunta qué pueden hacer simples plebeyos por una serafina de Revelation. Laura sabe que ella y Aki están planeando abandonar los territorios. No sabe cuándo ni a dónde, pero quiere que Alex vaya con ellos. Alex oye lo que su madre dice y expresa que él quiere quedarse con ella, pero Laura le responde que Revelation tiene muchos enemigos y que él no tiene poderes. Ella no quiere que nadie lo convierta en un objetivo para llegar a ella o a Revelation. El niño le dice que ella puede protegerlo, pero Laura le recuerda que no pudo proteger a su padre. Gabi comenta que harían cualquier cosa por Alex, pero quiere saber por qué le preocupa la seguridad de Alex ahora. Laura le dice que hay más cosas en juego de lo que ella cree, y le pide que le haga ese favor, como familia que son. Aki le asegura que lo harán, pero Gabi insiste con su malestar. Haría todo por Alex, pero ella tiene mucho descaro al hablar de la familia, ya que cuando se casó con Zane, les dio la espalda. Él se convirtió en su única familia, y los demás quedaron atrás. Laura le pide que no meta a Zane en la discusión. Él sacrificó demasiado por todos los mutantes. Gabi le responde que vea hacia dónde los llevó ese sacrificio, y le grita que ya era hora de mostrarle su error. El enojo va escalando hasta que ambas muestran sus garras. Luego, mientras las vemos pelear, Laura nos cuenta que nunca quiso que esto llegara tan lejos con Gabi. Hasta hace un tiempo, ellas eran inseparables. Siempre pensó que vería las cosas como lo hacía ella, pero parece que no fue así. La ira siempre ha cegado a la familia. Alex, afligido, le pide a Aki que haga algo, y éste intenta calmarlas, pero Laura, sin quererlo,
lo hiere con un golpe dirigido a Gabi, mientras nos dice que hay algo que todos saben sobre ellos. Gabi, Aki, Logan y ella. Y es que siempre se ponen en peligro, sin importar qué. Así es como son. Gabi, viendo a Aki herido, le pide explicaciones a Laura y ella, a su vez, pregunta por qué Aki no está sanando. Gabi le cuenta que su factor de curación ya está al límite, manteniendo al demonio Bagra Ghul a raya. De otro modo, tomaría el cuerpo de Aki. Laura le pide perdón a Aki e inculpa a Gabi. Fue ella quien la llevó a hacer eso. Pero Gabi le responde que eso no fue culpa suya. Alex, en medio de todo ello, se abraza con su madre y le dice que no quiere irse, ni que Aki esté herido. Pero ella le cuenta que lo entenderá más adelante. Tiene la esencia de su padre, y por eso ella intenta mantener a todos a salvo. Laura le reitera que debe irse con Gabi y Aki, mientras Gabi vuelve a decirle que está equivocada, y lo sabe, aunque no lo reconozca. Si no, no estaría entregándoles a Alex. Laura le responde que intente ver que ella está tratando de hacerlo mejor, por Alex, como Logan lo hizo por ellos. Es todo por su protección, ¿no? Y los ve marcharse. Todo lo que ocurrió fue visto, en secreto, por Julian Keller, Helion, otro de los serafines de Revelation. Piensa que Laura es una traidora y se comunica con Revelation. Le dice que ella está pensando en desertar y que, si él lo ordena, la detendrá, a ella y a sus hermanos. Revelation, desde su trono, le dice que son asuntos de familia, así que le ordena que los deje en paz y regrese. Helion se marcha de allí, molesto. Nos movemos al palacio de Revelation. Laura desea que Aki sane pronto. En el palacio se encuentra con Logan, pero ella sabe que no es su Logan. Igualmente, lo saluda con un cariño hipócrita, y le dice que quiere volver a su habitación. Pero él la toma del brazo, mientras ella nos dice que, aunque técnicamente es Logan, el virus X parece haberlo vuelto frío e insensible, y mucho más sanguinario. Logan conduce a Laura hacia un jardín donde la espera Revelation. Ambos comienzan a dar un paseo, y el líder le pregunta por qué entregó su hijo a sus hermanos. ¿Acaso pensaba que no estaría seguro con ellos? Ella le responde que, como Alex no tiene poderes mutantes, le preocupaba que no pudiera defenderse. Revelation le pregunta de qué se defendería si nadie le haría daño. Laura le contesta que lo sabe, pero también sabe que es cuestión de tiempo antes de que ocurra otro intento de asesinato contra él. Y si hay otro ataque, Alex sería un blanco fácil. Ella no puede perder a Alex como ya perdió a Zane. Si está con Gabi y Aki, sabe que estará a salvo. Revelation le pregunta cómo supo que Gabi y Aki planeaban abandonar los territorios, y Laura le dice que Quentin Quire y sus chicos escucharon que algunos mutantes estaban planeando irse. Revelation quiere saber a dónde piensan ir, pero Laura no lo sabe. Revelation agrega que pensó que les daba todo a los mutantes, y añade que sabe de un grupo que se marcha hacia Arakko. Él espera que no estén sus familiares en ese grupo, ya que el lugar se ha vuelto terriblemente hostil hacia los mutantes terranos. Laura pregunta cómo sabe eso, si nadie ha tenido contacto con Arakko, pero Revelation le dice que tiene sus métodos, y que, si hacia allá van sus hermanos, ella cometió un grave error, dándoles a Alex. Mientras tanto, en el acuario de Camden, vemos a Aki, Gabi y Alex. Aki sigue herido. En un colchón de una habitación colocan a Alex dormido, y Gabi revisa la herida de Aki. No le gusta, así que piensa que lo mejor es que la revise Yara, Shark Girl, la chica tiburón, quien ya está allí. Mientras cura a Aki, conversan sobre Alex y hacen bromas. Yara, entonces, le informa que la está buscando Sage. Gabi decide ir a verla. Gabi va a ver a Sage, y ella, de espaldas, le pregunta si es Scout o Wolverine. Gabi le contesta que ya no son X-Men, y no responden más a esos nombres. Sage le dice que siempre serán X-Men, y agrega que le alegra que esté allí. Además, le informa que las cosas avanzaron rápidamente. Logró integrar por completo el disco duro de Blink en su sistema. Ahora la conciencia de Blink puede alimentar el portal de teletransportación. Gabi se alegra y responde que es una gran noticia. Sage le confirma que mañana será el día y que solo debe programar los destinos. Gabi agrega que así podrán largarse de allí. Por su parte, Laura piensa que, si Gabi y Aki van realmente a Arakko, debe detenerlos. Tener a Alex con ella es más seguro que enviarlo a un lugar hostil. De pronto, algo huele en el aire,
y saca las garras, como si previera algo malo. Ahí se encuentra con Helion, que la estaba esperando. Helion, con sarcasmo, le dice que querría saber por qué envió lejos a su hijo. Haciéndolo, traiciona a Revelation y a todo lo que dice representar, al reunirse con Scout y Fang. Además, Alex podría tener un buen futuro con ellos, siempre y cuando sea de verdad un mutante. Gaby nos dice que eso era, justamente, lo que temía. Que alguien como Helion usara a Alex para llegar a ella, o a Revelation. Furiosa, lo arrincona contra la pared, diciéndole que la deje en paz a ella y a su familia. No tiene derecho a opinar sobre su vida, y no le queda bien el papel de amante despechado. Helion, irónico, le dice que su hijo no ha mostrado poderes porque su padre era un Kree. Y quién sabe qué tan dañados están esos genes. Laura le avisa que no debe ponerla a prueba, pero Helion insiste. Le recuerda que ella pudo haberlo tenido, y habrían sido padres de los hijos más bellos, 2 serafines de Revelation en una nueva utopía. Aún puede darle eso. Laura le dice que hay algo que aún puede darle, y Helion, sorprendido, le pregunta de qué se trata. Su corazón ya es suyo. Laura le responde que, efectivamente, ahora lo es, mientras la vemos clavar las garras en medio del pecho de Helion, en el lugar donde está su corazón. La historia continúa con Laura Kinney presentándose ante Revelation y preguntándole si tiene una misión para ella. Él responde que, efectivamente, hay una tarea pendiente. Revelation explica que planeaba enviarla junto a Helion en una misión, pero que él no se ha reportado. Luego le pregunta si lo ha visto últimamente. En su mente, Laura sabe que no se arrepiente de haber matado a Helion, ni siente culpa alguna. Julian merecía morir por todo el sufrimiento que le causó durante años. Laura contesta que no, pero añade que no necesita a Helion para encargarse de cualquier operación que Revelation disponga. Mientras lo dice, desvía la mirada para parecer distraída. En el fondo, Laura comprende que Revelation estallaría de furia si descubriera que Helion murió por su culpa. Revelation murmura que resulta extraño que Helion desapareciera justo cuando más lo necesitaban. Luego agrega que los hermanos de Laura y su hijo están por marcharse de los territorios antes de lo previsto. Ella pregunta cuándo será la partida, y Revelation responde que será ese mismo día. Laura queda consternada. Desearía tener más tiempo para cambiar las cosas, pero se reconforta al recordar que Gaby y Akihiro prometieron mantener a Alex a salvo. Confía en que estará bien con ellos, aunque no puede evitar preocuparse de que terminen en Arakko. Revelation intenta convencer a Laura de que debe evitar que ellos se marchen de los territorios, asegurando que es por su propio bienestar. Afirma que ningún mutante debe estar fuera de su protección, y le advierte que la vida más allá de los territorios es hostil para los mutantes. Laura dice que entiende lo que Revelation le explica y asegura que los detendrá, aunque en su mirada se nota cierta amargura. Recuerda a Zane y no comprende cómo pudo haber dudado de Revelation, alguien que tanto ha hecho por Zane, por Alex y también por ella. Está convencida de que todo lo que él pide es por el bien de los mutantes. Revelation cambia el tono y le indica que Vanisher la llevará junto con sus tropas hasta la localización para ser teletransportada. Le advierte que Arakko se ha vuelto un lugar peligroso y que solo él puede proteger a los suyos dentro de los territorios. Laura termina la conversación asegurándole que no le fallará. Más tarde, fuera del helitransporte, una multitud espera impaciente. Algunos se preguntan cuánto más tardará Sage, mientras otros comentan que la puerta estará lista ese mismo día. Sage, desde una plataforma elevada, se dirige al público y admite que sabe cuán ansiosos están por marcharse de ese lugar. Gaby le dice a Alex que no se distraiga, ya que hay demasiada gente y no quiere que se pierda. El niño pregunta por qué su madre quiere deshacerse de él. Aquí lo tranquiliza explicándole que Laura no quiere deshacerse de él, que lo ama y solo busca mantenerlo a salvo. Gaby, a pesar de lo que siente, reconoce que Aki tiene razón. Añade que Laura siempre actúa pensando en su bienestar y le pide que confíe en ella. Sage vuelve a hablar ante la multitud, explicando que la primera parada será Canadá, luego California y finalmente Arakko, hasta que algo la interrumpe de golpe. De pronto, Sabretooth aparece frente a la multitud acompañada de sus tropas, deteniendo todo movimiento. Ordena a todos que retrocedan y se alejen de la puerta, cumpliendo las órdenes directas de Revelation. Sage discute con Sabretooth, afirmando que no puede detenerlos,
y recordándole que todos tienen derecho a marcharse. Agita el dedo índice con firmeza mientras habla. Sabertooth intenta persuadirla, repitiendo que la orden proviene directamente de Revelation. Laura piensa que no quiere que la situación se complique más. Entonces Sage activa el portal y grita que todos corran y escapen. Sabertooth observa con furia, como todo se sale de control a pesar de sus esfuerzos. La multitud estalla en gritos y empujones intentando huir por la puerta. Sabertooth, frustrada, ordena a sus soldados detener a todos los que puedan. Gabi anima a Alex para que siga corriendo, mientras Laura les pide a los soldados que no sean tan violentos cuando comienzan a derribar a quienes intentan escapar. Algunos logran ser capturados antes de cruzar. Gabi le dice a Aki que deben ganar tiempo para que los demás consigan huir. Gabi le pide a Yara que lleve a Alex al otro lado de la puerta para ponerlo a salvo. Yara responde que puede ayudar, pero Gabi insiste en que mantenga al niño seguro. Alex, con miedo, toma de la manga a Gabi y le ruega que no lo abandone. Gabi lo abraza con fuerza, con lágrimas en los ojos, y le dice que Shark Girl lo cuidará, pidiéndole que permanezca a su lado. Shark Girl toma a Alex con amabilidad y le pide que la siga. Mientras tanto, Aki y Gabi se preparan para el combate. De pronto, el enfrentamiento escala con violencia. Gabi se lanza contra un soldado que intenta colocar un collar a una de las personas que escapan. Con sus garras, corta el dispositivo y atraviesa el pecho del soldado, salvando a la mujer. Luego mira a Laura y le grita que no le ha dejado alternativa. Salta con las garras listas para atacar, mientras Aki, desesperado, intenta detenerla. El caos alcanza su punto máximo. Decenas de personas corren hacia el portal con destino a Canadá, mientras los soldados de Revelation intentan detenerlos. Gabi ataca con fuerza para abrirles paso. Entre los que logran huir están Alex y Shark Girl, acercándose cada vez más a la puerta para cruzar al otro lado. Laura intenta calmar a los soldados y les recuerda que no deben lastimar a nadie. Les insiste en que su misión es detenerlos, no matarlos, mientras repite que los mutantes solo pueden estar a salvo dentro de los territorios. Sin embargo, un golpe inesperado la alcanza en el costado de la cabeza y la deja aturdida. Sabertooth queda con la cabeza ensangrentada, consciente de que todo ha llegado demasiado lejos. De pronto, Sabertooth, enfurecida, se lanza contra Sage asegurando que ella misma se lo ha buscado. Sage, asustada, lanza un insulto y activa su reloj, generando un escudo de energía a su alrededor. Laura la maldice con rabia contenida, frustrada de que la situación haya llegado a ese punto. Laura se detiene por un momento y le dice a Sage que todo lo que hace es por su propio bien. Sin esperar respuesta, lanza un golpe con sus garras, intentando atravesar el escudo, mientras le pregunta si no ve que está tratando de ayudarla. Sage, con sarcasmo, le responde que puede seguir repitiéndolo, pero que eso no cambiará la verdad. Sabertooth insiste golpeando el escudo una y otra vez hasta que Sage activa de nuevo su reloj. De inmediato, la parte del brazo de Laura que queda dentro del campo de energía se convierte en nada más que huesos de adamantium. Mientras tanto, cerca del portal, Gabi continúa luchando ferozmente contra los soldados. De reojo, alcanza a ver a Laura enfrentándose a Sage y grita su nombre para que se detenga. Luego le dice a Aki que vaya a ayudar a Sage. Ambos corren a toda velocidad hacia el combate. Sage cae de rodillas frente a Laura y le recuerda que alguna vez fue una heroína. Laura responde que todavía lo es, aunque en el fondo se pregunta si eso sigue siendo cierto, mientras su rostro refleja rabia y confusión. Sage grita que Revelation es igual que todos los déspotas de este mundo. Laura replica que Revelation ha hecho mucho bien, y que hablar de él de esa forma es traición. Sage completa su frase diciendo que la traición se paga con la muerte. Luego la desafía, mirándola directamente, y le dice que lo haga de una vez. Sabertooth atraviesa el abdomen de Teresia con sus garras. Laura se queda paralizada al ver lo que acaba de hacer. El sonido metálico corta el aire mientras Sage se desploma al suelo. Laura no comprende por qué Teresia la obligó a hacerlo. No quería matarla. Confundida y con una mueca de dolor, se pregunta qué está haciendo. Solo desea que Alex sea libre de ese lugar. Recuerda lo que ha visto hacer a Revelation con los Babels, y sospecha que podría estar manipulando su mente, aunque su factor curativo debería impedirlo. Sin embargo, el miedo la invade y ya no está segura de nada. De pronto, Gabi cae desde el cielo y ataca con ferocidad a Laura, usando sus garras mientras la maldice. Cruza el portal abierto, seguida de Aki, que corre detrás de ella intentando alcanzarla.
Laura, aturdida, piensa que espera que Gaby cuide bien de Alex, pero en el fondo, una sola pregunta la atormenta: ¿qué es lo que acaba de hacer? Mientras tanto, del otro lado del portal, Gaby respira con fuerza y dice que lo han logrado, aunque su tono deja ver que algo no está bien. Al mirar a su alrededor, se dan cuenta de que no están en Canadá. El paisaje árido y rojizo revela que han llegado a Arakko, en Marte. De la mano de Shark Girl aparece Alex, feliz de ver a sus tíos. Aki lo abraza con alivio y agradece a Yara por haberlo mantenido a salvo durante la huida. Poco después, varios soldados de Arakko aparecen exigiendo explicaciones. Con tono severo, les dicen que no tienen autorización para estar allí. Gaby da un paso adelante y explica que son mutantes, que solo buscan refugio. Los soldados, hostiles, responden que los mutantes terrícolas no tienen derecho a permanecer en ese lugar. Dicen que solo merecen vivir si demuestran ser útiles. Uno de ellos toma con fuerza el brazo de Alex y anuncia con crueldad que el chico se irá con ellos. Gaby y Aki se colocan en posición de pelea y extienden sus garras, decididos a demostrar que pueden defenderse. Aki exige que devuelvan a su sobrino. Alex, aterrorizado, pide ayuda a su tía. En ese instante, una voz grave interrumpe el enfrentamiento. Con autoridad, les dice a los mutantes terrestres que, con esas habilidades, pronto volverán a ver al chico. Esa voz pertenece al gran Apocalipsis. Su figura imponente domina por completo la escena. Gaby y Aki mantienen sus garras listas, preparados para luchar si es necesario. Apocalipsis da un paso adelante. Su voz retumba al preguntar qué novedades traen sobre su sucesor, Revelation. La historia continúa 10 años en el futuro, en la era de Revelation, en Filadelfia. Logan, ahora conocido como el Ángel de la Muerte, permanece junto a Revelation cuando Laura irrumpe en la sala, desbordando furia. Laura recuerda que, cuando su mente se reparó a sí misma después de estar expuesta al campo de fuerza de Sage, su factor curativo restauró cualquier cosa que Revelation le hubiera hecho a su libre albedrío. Le grita a Doug que había confiado y que creía en él, y que su esposo dio su vida para protegerlo. Luego exige saber por qué estuvo manipulando su mente durante tanto tiempo y jugando con su cabeza. Revelation rehúsa darle respuestas, declarando que sus preguntas son irrelevantes para sus planes respecto a la especie mutante. Laura, aún más enfadada, se prepara para enfrentarlo, pero Logan se adelanta para bloquear su camino. Ella le ordena apartarse, insistiendo en que no quiere hacerle daño. Ambos desenvainan las garras, y la pelea de siempre empieza otra vez. Wolverine contra Dientes de Sable. Mientras lo enfrenta, Laura piensa: hay una expresión en sus ojos que reconozco. Es furia ciega. Es un berserker, salvaje, y me matará. Ambos luchan con todas sus fuerzas, pero ninguno consigue sacar ventaja. De pronto, Revelation interviene y les ordena detenerse. Le recuerda a Laura que su tarea era mantener a los mutantes dentro de sus territorios, pero que ella mató a Sage y permitió que muchos escaparan. Laura replica que él no estuvo allí para ver lo ocurrido. Afirma que ha terminado y que no será la marioneta de nadie. Revelation le acusa de abandonarlo, igual que hizo con su propio hijo. Laura replica que enviar a Alex lejos de él fue la decisión correcta, y que considera unirse a él, pues no desea permanecer bajo ninguna cadena mental. Pero Revelation rechaza sus palabras y, ejerciendo sus poderes, le ordena viajar a Arakko para traer de vuelta a todos los mutantes. La voluntad de Laura se quiebra otra vez y asegura que los llevará a casa. Mientras se marcha, Revelation exige que traigan el teletransportador de Sage, pues aún tiene uso para él. Nos movemos a Arakko, lo que antes era Marte. Gaby y Akihiro se encuentran en el centro de un coliseo, mientras Apocalipsis los observa desde un trono. Gaby exige saber qué quiere de ellos, y Apocalipsis responde que su máxima siempre ha sido la supervivencia del más apto. Arakko fue fundada con esa ética hace milenios. Asegura que, si desean vivir, deben luchar. Gaby replica que eso es absurdo, pues todos allí son mutantes. Pero Apocalipsis rebate el argumento, al señalar que no todos los mutantes son dignos. Rictor se aproxima a Gaby, convencido de que ella no será capaz de lastimarlo. Shark Girl avanza hacia Akihiro, prometiendo ser suave con él. El combate estalla de inmediato. Shark Girl ruge, pero Akihiro responde con un golpe en el rostro, mientras se disculpa con ella, ya que lo hace por el bien de su familia.
Rictor utiliza sus poderes para lanzarle bloques de piedra a Gabi, pero ella los corta con facilidad con sus garras. Akihiro se pasa de abusivo con la pobre Shark Girl y desata la furia de Helverin ante el pánico de Gabi, quien advierte que no deben permitir que Bagra Ghoul tome el control. Rictor la ataca de nuevo, pero Gabi lo derriba con rapidez, y Akihiro reduce a Shark Girl con otro golpe en el rostro. De pronto, Laura irrumpe en el recinto acompañada por varios soldados, a quienes les ordena que se desplieguen y detengan a todos, exigiéndoles además que se aseguren de que continúen respirando cuando terminen. Apocalipsis se enfurece al verla allí, y le reprocha que haya venido a Arakko, cuestionando si lo hace obedeciendo los caprichos de su heredero. Laura responde que actúa por obra de Revelation, asegurando que su voluntad será cumplida. Ante ello, Apocalipsis le ordena a sus fuerzas que envíen a los intrusos de regreso al lugar del que vinieron. Laura lo enfrenta sin titubear, afirmando que sus fuerzas no la intimidan. Los soldados de Revelation y los mutantes de Apocalipsis, junto con Gabi y Akihiro, se sumergen en una batalla campal que desgarra el Coliseo, mientras Laura piensa: no sé por qué Revelation necesita a todos los mutantes en sus territorios, pero sé que necesito a mi familia conmigo. Solo yo puedo protegerlos. ¿O no? Revelation puede protegerlos, ¿cierto? En medio del caos, Alex emerge entre la multitud, gritando por su mamá. Luego se toma la cabeza con ambas manos, preso de un dolor insoportable, murmurando que debe ir con ella. Un soldado random de Revelation lo detecta y le ordena que vaya con él, avanzando para capturarlo. De pronto, una voz irrumpe desde el tumulto, exigiendo que deje a su sobrino en paz, y unas garras atraviesan la cabeza del guardián de lado a lado, aniquilándolo al instante. La atacante resulta ser Gabi, quien tras abatir al soldado insta a Alex a correr. El niño no obedece, y ella insiste en que debe dirigirse a un lugar seguro. Ante su pregunta por Yara, Gabi le explica que Shark Girl está luchando por su vida en ese mismo momento, añadiendo que todos ellos lo están haciendo. Luego de abrazarlo con fuerza, le ordena que se esconda y que no salga hasta que Akihiro o ella lo encuentren. Gabi corre en busca de Laura, a quien encuentra en medio del enfrentamiento. Al alcanzarla, la acusa de que todo lo que ocurre es culpa suya, mientras arremete con las garras desplegadas, pero Laura esquiva cada ataque. Laura afirma que ha venido para llevar a todos a casa, asegurando que allí estarán más seguros que en Arakko. Gabi replica que eso no es lo que dijo 2 días atrás, y ambas cruzan sus garras mientras discuten. Gabi insiste en que Laura no sabe lo que está diciendo y que Revelation está manipulando su mente. Alex ve a su madre enfrentándose a Gabi y corre hacia ellas a través del campo de batalla, suplicando que todo se detenga, mientras el dolor vuelve a atravesarle la cabeza. Laura insiste en que nadie la controla, pero Gabi le pide que piense en lo que está diciendo. Le recuerda que fue ella quien los alejó y que ahora intenta arrastrarlos de vuelta a los territorios. No está en su sano juicio. Alex consigue acercarse lo suficiente para gritarles que paren, pero Gabi le ordena que se mantenga alejado. Laura, irritada, recalca que Alex es su hijo. Y, en un arranque de ira descontrolada, toma a Gabi por sorpresa y le atraviesa el torso con ambas garras al mismo tiempo. Gabi se desploma al suelo de inmediato. Alex grita, aterrorizado, al ver lo que su madre ha hecho. Laura intenta tranquilizarlo, asegurándole que Gabi estará bien y que sanará, y explicándole que solo necesitaba que se detuviera y un momento para recomponerse. Pero Alex la interrumpe para decirle que lo está asustando. Mientras lo escucha, Laura se pregunta por qué todos ofrecen tanta resistencia, convencida de que solo intenta ayudarlos. Helverin se interpone y le advierte que se cubra, pero Laura le advierte que no luche contra ella, asegurándole que perderá y que está allí por todos ellos. Akihiro responde que no permitirá que se lleve al niño, pero Laura insiste en que es su madre y que él no tiene derecho a decidir sobre lo que concierne a su hijo. Akihiro le advierte que no lo obligue, justo cuando Alex vuelve a llevarse las manos a la cabeza, dominado por un dolor intenso que crece sin control. Alex libera de pronto un estallido de poder. Una energía incontenible surge desde lo profundo de su cuerpo y se expande sin control. La onda los derriba a todos, y Laura, mientras cae, piensa, mientras Gabi, Akihiro y yo caemos. Oigo la voz de Revelation en mi cabeza. Siempre has sido tan fácil de manipular, Laura, porque en el fondo solo quieres pertenecer. Revelation, Doc, tiene razón. Todo lo que siempre quise fue pertenecer. Él me usó, me traicionó, y lo permití,
porque no era lo suficientemente fuerte. Revelation ha traicionado a todos los mutantes, y yo lo ayudé a hacerlo. A poca distancia, Alex, después de derribar a todos los mutantes, logra contener sus poderes, exclamando que no quiso provocar tal destrucción. Entonces, Apocalipsis aparece junto a él y le indica que nunca debe disculparse por su poder. Agrega que él es su sueño hecho realidad, el heredero más apto, y que llevarán la lucha a la Tierra. Alex se niega a continuar, afirmando que esa lucha fue lo que los llevó hasta allí. Añade que no quiere pelear, que nunca lo ha querido. Con lágrimas en los ojos, toma el cuerpo de su madre en brazos y grita que lo ha perdido todo. Y se nos cuenta que este es el final de la historia, pero supongo que veremos de nuevo a Alex en X-Men Age of Revelation Finale. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.